Hola, Dios te bendiga. En la vida nos vamos a encontrar con esta situación bastante compleja. ¿Quién tiene la razón cuando se trata de las relaciones con las demás personas? Es difícil, obviamente, en toda circunstancia, tratar de llevar a cabo al pie de la letra lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a la paciencia, a la tolerancia, al entendimiento, al amor al prójimo. Pero sin duda, esa es nuestra tarea. Tenemos que hacerlo. No quiere decir que seamos personas perfectas, pero estamos en ese proceso, en ese desarrollo y por medio de la ayuda de Dios, por medio de su Espíritu, nosotros podemos obviamente el ir cambiando nuestras tradicionales formas de comportamiento, cómo respondemos cuando está la presión, cuando viene el momento de la discusión, qué decides, qué forma de comportamiento asumes. Esto es muy relevante para que puedas realmente ser tu luz en medio de las tinieblas. Esta es una pregunta clave, es un tema que en lo personal debemos, creo desde mi punto de vista, reflexionar y meditar sobre él. ¿Quién tiene la razón? Hechos 15:40 nos dice, Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo y Bernabé eran líderes, buenos amigos, buenas personas, pero un día se pelearon y se separaron. Sí, Pablo tuvo diferencias con Bernabé y sabemos quién fue Pablo. Y nosotros estamos en un proceso de crecimiento, de aprendizaje. No nos debemos de sentir obviamente fracasados o que ya no somos dignos de seguir tratando de llevar a cabo esta tarea importante de extender el reino de Dios. Lo que sí debemos de hacer es corregir inmediatamente, arrepentirnos y considerar que obviamente Dios no nos deja solos, Dios nos ayuda en cualquier circunstancia. Y Pablo enfrentó una situación así, en el que tuvo que decidir y finalmente se separa de Bernabé. Así también suele ocurrir en nuestras relaciones en la actualidad. Dice que Bernabé fue el único que creyó en Pablo cuando éste se convirtió. Juntos fueron en viajes misioneros y atravesaron dificultades y problemas. La causa aparente del conflicto fue Juan Marcos. La mayoría de las veces el asunto en sí mismo no es importante, sino quién tiene el control. Esto se da en las peleas conyugales, en las discusiones entre padres e hijos, en el trabajo, en la congregación, es decir, donde quiera que haya una relación con otra persona, se da este tipo de situaciones. No es fácil mantener las relaciones durante años, muchas cosas pueden dañarlas, humillaciones, interpretaciones negativas, la evasión de comentarios también abusivos, olvidar algo importante, tomar decisiones sin tener en cuenta las necesidades del otro, la descortesía, etcétera. Usted puede agregar mucho a esta lista. La pelea de Pablo con Bernabé sucedió en los primeros años del ministerio de Pablo, del apóstol. Sin embargo, más adelante pide que le traigan a Juan Marcos, ver segunda de Timoteo 4:11. ¿Qué pasó? La respuesta está en la palabra madurez. Claro que uno está en un proceso de crecimiento, de aprendizaje, pero debemos tener también ese deseo de madurar en la vida cristiana, de madurar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, incluso en nuestros propios comportamientos. Reflexiones sobre estas palabras de Pablo. Les di a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo, ni aún ahora pueden porque todavía son carnales, pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Dice esto Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Es usted una persona madura? En eso radica todo. Madurez, tener madurez para poder enfrentar cualquier circunstancia a partir de lo que ha aprendido en la palabra de Dios y a partir también de su experiencia personal. Que el Espíritu de Dios te ayude y en el momento de la presión, de la tensión, te haga entender que es más importante reflejar
lo que has recibido de parte de Dios. Recuerda que Dios nos dio espíritu de dominio propio, de amor, de poder, y no para que andemos por la vida generando pleitos, conflictos, nada más porque andamos en nuestros propios deseos carnales. Eso es bastante terrible. Vamos a terminar con esta oración. Señor, ayúdame a actuar con madurez en los conflictos. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.